Muy bien, listos. Aquí estamos. Muy bien, vamos a esperar 2 minutos más. Ya estamos en transmisión, ya estamos en grabación, pero vamos a esperar justo 2 minutos más y luego vamos a empezar con nuestra conferencia, por la cual agradecemos a nuestra invitada aquí, la doctora Lorena Ford. Doctora, ¿vas a hablar en español o en italiano con diapositivas en español? No, no, hablo en español Muy eh, bien. y Muy bien. no he pasado mucho tiempo de que he empezado a estudiar español, dado que no tengo mucha confianza y que no soy muy buena hablando con fluidez. Prefiero volver al texto escrito que he preparado y que voy a Está bien. presentar, pero es en español, es Está en bien, español. bien. Te lo agradecemos mucho, ¿no? Para que haya una mejor difusión en ese sentido. Muy bien. Pues entonces, vamos a esperar 1 minuto más. Ok, bueno, vamos a dar comienzo entonces al evento de hoy. Agradecemos a la doctora Lorena Forni por haber aceptado nuestra invitación y voy a presentar pues entonces un poquito, ¿no? Pues a la doctora a través de una breve semblanza. La doctora Lorena Forni es profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad degli Studi di Milano Bicocca, donde enseña filosofía del derecho y teoría general y métodos del derecho. Colabora con instituciones universitarias y de investigación, tanto públicas como privadas, y con comités editoriales de revistas científicas, tanto nacionales como internacionales. Es miembro de la Cátedra Internacional en Bioética de la UNESCO y del proyecto Between Sustainability de la Universidad de Milano Bicocca, en adhesión a la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible. Ha publicado diversos ensayos sobre cuestiones de interés bioético y teórico jurídico y ha escrito algunos libros, entre los cuales destacan La laicità nel pensiero dei giuristi italiani tra tradizione e innovazione de 2010, La sfida della giustizia in sanità, salute, equità, risorse de 2016, Il diritto e i suoi strumenti, un percorso di teoria generale de 2021 y finalmente su último trabajo dedicado precisamente al tema de la paz y de alguna manera podemos decir la razón definitiva por la cual nos dará esta interesante conferencia, intitulado I contrari della pace, narrazioni e linguaggio, analisi del reale e dell'immaginario, publicado en 2023, que estamos esperando ver finalmente en traducción española cuanto antes, ¿no? Muy bien, pues entonces, dicho todo esto, una vez más, un agradecimiento, doctora, por estar con nosotros. Y yo le cedo la palabra claramente, pues quedo no solo a la escucha de esta interesante presentación, sino pues quedo disponible por si hubiera problemas o alguna cosa. ¿De acuerdo? Adelante. Muchísimas gracias, profesor Santasiglia, y quiero agradecer al profesor Stefano Santasiglia y su universidad por la amable invitación a dar esta presentación. Y ahora voy a compartir mi presentación. ¿Es visible? Creo que sí. Sí, Muchísimas gracias. Bueno, podemos comenzar. Los opuestos de la paz, los contrarios de la paz, es una expresión lingüística, es el título de mi último trabajo, mi último libro, que debe ser precisada, es decir, merece ser aclarada y especificada.
¿Qué entendemos con estas palabras? ¿Cómo puede entenderse la paz? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la paz y sus opuestos y sus contrarios? Debemos hacer operaciones preliminares importantes. A realizar una rápida investigación en el lenguaje ordinario cotidiano, ¿en qué pensamos cuando hablamos de paz y sus opuestos y sus contrarios? La paz, como dice Norberto Bobbio, es una palabra problemática. Bobbio dice espinosa, spinosa en italiano. Es una palabra problemática, es decir, es complicado definirla de manera satisfactoria. Porque, por ejemplo, una definición de paz podría ser la siguiente. Es una condición de tranquilidad material o espiritual, de descanso, de quietud, una buena armonía, acuerdo, concordia de intenciones entre dos o más personas en las relaciones privadas o también en la vida social. También es una condición de normalidad en las relaciones de ausencia de guerra y conflictos, ya sea entre individuos, dentro de un pueblo, de un estado, de un grupo organizado, ya sea en el exterior, en otros pueblos, otros estados, otros grupos organizados. Y por lo tanto, podemos entender de inmediato que esta palabra tiene muchos significados descriptivos, es decir, que informan sobre muchas cuestiones, y al mismo tiempo prescriptivos, que nos dicen cómo debemos construirlo e entenderlo, este significado. Y todos estos significados se refieren respectivamente a la dimensión privada o personal de la existencia de las personas, estar en paz, buscar la propia paz, a la dimensión sobreindividual o social, no estar en conflicto con otros sujetos o instituciones, identificar criterios para resolver disputas, y a la dimensión institucional y pública, no tener conflictos con otras instituciones, regular el uso de la fuerza en los diferentes ámbitos donde surgen conflictos. En esta área específica de significado es donde hablamos de paz como un concepto normativo jurídico que tiene su mayor alcance especialmente en relación con el derecho interno nacional y también con el derecho supranacional, internacional. Sin embargo, en esta relación no prestaré más atención al problema de la paz y me concentraré en cambio en el análisis de sus opuestos, de sus contrarios. El primer significado que encontremos al pensar en lo que es el contrario de la paz es guerra. Debo corregirme. Al pensar en lo que es un contrario de la paz, quiero aclarar de inmediato que la guerra no es el único contrario de la paz, pero es el primer y más relevante significado que asociamos de manera casi mecánica y espontánea y natural como opuesto a la paz. Bien, entonces, comencemos con una definición de guerra como el principal contrario de la paz, que es la guerra. ¿Qué definición podemos ofrecer? Quiero proponer una redefinición que ofreció siempre Norberto Bobbio. Bobbio es muy conocido, yo creo, en México, en particular en México. Bobbio hablaba de la guerra como un conflicto violento entre grupos sociales mediante fuerzas organizadas. Es una definición inicial buena, pero parece ser demasiado vaga. Y según un enfoque cuidadoso de la dimensión lingüística específica del derecho y la reflexión sobre él, entendemos reducir esta vaguedad. Y la redefinición que propongo para esta discusión es la siguiente. Guerra, en su sentido tradicional, se refiere a un conflicto armado, es decir, a una oposición visible y reconocible entre dos o más entidades institucionales, que se lleva a cabo tradicionalmente entre dos o más estados, con el empleo de fuerzas militares estatales, cuyo enfrentamiento ocurre en territorios conocidos con respecto a fronteras geopolíticas precisas, identificadas. Las guerras han enfrentado enemigos ciertos, conocidos y reconocibles. Hoy en día también hablamos de guerras tradicionales, de acuerdo con la redefinición que acabo de proponer, y también podemos hablar de guerras híbridas que emplean métodos y técnicas tradicionales,
además de armas clásicas y tropas en el terreno, combinando estos elementos con tecnología de última generación, drones, ataques cibernéticos, espionaje satelital, inteligencia artificial. En los últimos tiempos se habla mucho también de guerra por procuración. En inglés es proxy war, especialmente por la guerra entre la Federación Rusa y Ucrania. Y encontremos otras modalidades que cambian los aspectos de la guerra tradicionalmente entendida, como las guerras cibernéticas, que se refieren a la idea de ataques a uno o más enfrentamientos entre hackers, expresión de la capacidad informática y tecnológica, es decir, de las diferentes partes en conflicto que se enfrentan en la web, especialmente en la dark web, atacando sitios institucionales o privados con acciones declaradas, llamativas o ocultas. Podríamos continuar con otras distinciones de guerra. En el texto que presento y que tengo el honor y el placer de compartir con ustedes, he preferido identificar dos. La primera, la guerra dentro del Estado, es decir, el terrorismo, y la guerra contra el Estado, la guerra tradicionalmente entendida. Daré una redefinición de terrorismo y luego quiero proponer las similitudes y diferencias, tanto fácticas como conceptuales, que existen entre el terrorismo y la guerra, para destacar especialmente las diferencias normativas entre los dos conceptos. Hablar en general de actos terroristas significa referirse a ataques armados que han puesto en peligro y agredido no solo objetivos institucionales, sino también a muchos ciudadanos en su simple vida cotidiana, la mayoría de las veces durante el desarrollo de muchas actividades ordinarias. En efecto, no solo han sido atacados políticos, miembros de la fuerza de orden o magistrados, sino también trabajadores, sindicalistas, gente corriente, cuando llevaban a sus hijos a la escuela, cuando salían de casa, de camino al trabajo. Al mismo tiempo, se tomaron medidas para restablecer niveles mínimos de seguridad, lo que a menudo condujo a restricciones importantes de los derechos de los ciudadanos. De hecho, si pensamos en algunas formas ofensivas o en las consecuencias de los ataques, podríamos encontrar indicios de que la guerra y el terrorismo tienen muchos puntos de contacto. Podemos entonces afirmar que estamos ante un fenómeno que se superpone totalmente a la guerra o en caso de respuesta negativa. ¿Cuál es la diferencia entre guerra y terrorismo? Para responder a esta pregunta, en primer lugar, debemos redefinir adecuadamente el concepto de terrorismo. Utilizo aquí la palabra terrorismo para referirme a cualquier acto muy grave de carácter delictivo caracterizado por la comisión de actos o hechos de violencia perpetradas por uno o más individuos que forman parte de organizaciones ilegales, ramificadas y ocultas, es decir, que operan clandestinamente, en forma fragmentada. Los ataques son en territorios y con acciones extraordinarias, agudas, encaminadas a maximizar el daño y que en la mayoría de los casos no van dirigidos contra fuerzas o instituciones militares, sino contra civiles indefensos. Nos encontramos ante un fenómeno diferente a una acción de guerra tradicional. No hay dos ejércitos enfrentados, no hay alistamientos de fuerzas militares estatales, ni trincheras, ni territorios en disputas por los cuales se lucha. Sí, examinamos, pero el punto de vista de las víctimas de los ataques y analizamos las reacciones y las dramáticas consecuencias a las que se han enfrentado, se podría pensar que la guerra y el terrorismo no son en el fondo tan diferentes como si fueran dos caras de la misma moneda. En efecto, no es casual que los jefes de Estado y de gobierno, en los momentos inmediatamente posteriores a los ataques terroristas, usen las expresiones "estamos en guerra" en las primeras comunicaciones a la nación y como incipit para presentar planes y estrategias para hacer frente a los golpes sufridos. En cuanto a la relación entre guerra y terrorismo, no han faltado
análisis que lo han considerado de manera diferente. Algunos autores, por ejemplo, han afirmado, refiriéndose a la hipótesis dos caras de la misma moneda, que uno puede interpretarse como una evolución de la otra. A lo largo de los 2 últimos siglos, se ha afirmado que toda forma de beligerancia sea caracterizada por una lucha o una serie de batallas destinada a poner en crisis o a afirmar, imponiéndolos a los perdedores, determinados sistemas financieros, energéticos, militares y tecnológicos de la información, objetivos que se realizan de manera cada vez más incisiva y que se hacen posible gracias a la creciente innovación científica y tecnológica. Sin negar la originalidad de los argumentos que vinculan estrechamente la guerra con el terrorismo, hay que destacar, sin embargo, que hay buenas razones para apoyar su diversidad conceptual. Además, en relación con la complejidad de los escenarios y de las situaciones que se nos presentan, las tesis que consideran la guerra y el terrorismo dos caras de la misma moneda no parecen del todo satisfactorias, por diversas razones. Primera razón. Cuando un Estado reacciona a los ataques terroristas, toma decisiones y pone en marcha procedimientos y acciones específicas. No está declarando guerra a otro Estado. La respuesta en los casos de terrorismo interno no implica a terceros países, ya que tiende a establecer respuestas jurídico-políticas, incluso mediante el uso de la fuerza, contra individuos o grupos que insisten en el territorio nacional, caracterizado por intervenciones excepcionales y según el criterio de emergencia-urgencia. Segunda razón. Debe recordarse que la lucha contra las situaciones de violencia armada no han tenido lugar entre enemigos de igual grado. Las modalidades y dinámicas propias de un acto terrorista, ya sea interno o internacional, tienen elementos comunes. Se basan sus acciones violentas y arrepentidas de un sujeto o grupo que identifican como objetivos de su violencia objetivos generalizados, pero que no son los principales destinatarios de las acciones llevadas a cabo. Se ataca a la gente en la calle, en la metro, en los aviones, en un teatro o en una plaza, para atacar a los estados o a los líderes políticos de los lugares donde se han producido estos actos. La finalidad prioritaria es manipular o condicionar directamente la vida de la sociedad civil con el fin de condicionar e indirectamente suscitar una reacción por parte de un Estado, afectando de manera significativa e indiscriminada a un público amplio, mediante la amenaza o hechos perpetrados principalmente contra sujetos particulares. Las respuestas a los ataques terroristas han llevado a veces a la utilización de instrumentos propios de la guerra tradicionalmente entendida y a veces a la adopción de estrategias menos llamativas de lucha contra el terrorismo, por ejemplo, a través del uso masivo de formas de inteligencia que no implican necesariamente el uso de armas. Cada vez que se ha intervenido en respuesta a ofensivas repentinas y concretas, se ha hecho independientemente de los métodos utilizados con el fin de salvaguardar la vida y la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Y vamos a una tercera razón. La tercera razón es la siguiente. La diferencia conceptual entre guerra y terrorismo se refiere al papel de las reglas de referencia y las normas legales en particular que han sido proporcionadas en relación con los dos fenómenos considerados. En este sentido, se puede observar que una guerra, al menos desde la segunda mitad del siglo XX, está sujeta a una disciplina prescriptiva identificada por un sujeto tercero como la ONU, por ejemplo, mientras que el terrorismo se califica y se gestiona con herramientas jurídico-políticas del Estado atacado, que es parte, a pesar suyo, de la dinámica de lucha. Además, la declaración de quién debe considerarse como enemigos en los casos de terrorismo suele ser inicialmente unilateral por parte de los individuos que llevan a cabo los actos de violencia y terror. Y por último, las consecuencias de los actos de guerra están sujetas a normas de derecho internacional y los procesos se celebran en tribunales internacionales que actúan como instituciones imparciales.
Esto no sucede de la misma manera con las sanciones a los actos terroristas, que sin duda son juzgados por tribunales y autoridades internas del Estado afectado y solo en casos eventuales, por ejemplo en el caso del terrorismo internacional, pueden estar sujetos a un juicio también supranacional. Si bien es importante mantener su distinción conceptual, es necesario precisar que la guerra no siempre se reduce necesariamente a la guerra tradicional, como dijimos antes y muchas veces, y debemos recordar que cada forma de terrorismo produce acciones, decisiones y lenguajes que son asimilables a los de la guerra, es decir, que recuerdan mucho a un escenario de guerra. Hemos aclarado que terrorismo y guerra son conceptos diferentes que no deben confundirse. También dijimos que son conceptos relevantes en nuestra discusión. Y entonces, ¿cuál es el denominador común que comparten? Creo que podemos decir que son ejemplos de contrario de la paz. En resumen, se trata de situaciones de hecho no siempre calificadas por normas jurídicas, que sin embargo siempre alteran de manera relevante, como habría dicho el maestro Thomas Hobbes, el desarrollo regular y ordenado de las actividades diarias, pero que sobre todo, y citando siempre a Hobbes, ponen en peligro la libertad, la vida y la integridad físicas de las personas. En mi trabajo, en mi libro, analizo tres aspectos, tres ejemplos diferentes de supuestos de paz. Además del terrorismo italiano y el de las Brigadas Rojas, le Brigate Rosse en Italia de los años 70. También analizo la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania y la guerra en la narrativa distópica. Propongo tres diferentes campos de análisis porque llama la atención sobre el lenguaje utilizado, el lenguaje de la propaganda, utilizado en el pasado del terrorismo revolucionario, en el presente, en el futuro de sociedades imaginarias y negativas, las sociedades distópicas. Desde el análisis del lenguaje, la retórica y la propaganda, que son las herramientas lingüísticas funcionales al conflicto, se destaca que no hay diferencia en la narración de la guerra contada en el presente o en el universo literario distópico, así como hay escasa diferencia con una mirada al pasado. ¿Cómo es posible esto? Hace una conclusión profesional. Esto es posible porque cada vez que se hace un uso distorsionado, manipulativo del lenguaje para alterar la realidad, sucede que se da vida a una narrativa de guerra. La narrativa de la guerra, su análisis, la experiencia que se relata, no hace diferencia, no distingue entre lo real y lo imaginario. Lo que marca un fuerte elemento de distinción es la dimensión prescriptiva, la normativa del derecho especialmente. Hemos llegado al papel del derecho en la calificación normativa de la guerra. El derecho, en mi intervención, puede tener tres objetivos diferentes con respecto a la guerra. Primero, puede justificarla siempre, hacerla aceptable secundum ius, reducirla siempre a reglas aceptadas. O segundo, no puede justificarla nunca, considerar siempre la guerra contra ius, emitir reglas que la consideren siempre un acto, un hecho fuera del derecho, un ilícito en sí mismo. Y tercero, puede distinguir el derecho entre casos en los que es un fenómeno justificable y casos en los que no lo es. Y mi camino es el tercero. Me explico mejor. Si en la distinción entre derecho y moral, que es la premisa metateórica de mi intervención y que es mi premisa, desde el punto de vista moral, la guerra siempre, y también para mí siempre es un mal, desde el punto de vista jurídico, se deben hacer algunas precisiones y distinciones que ponen diferentes paradigmas de diferentes teorías jurídicas. Si se considera la guerra como una situación que siempre puede y debe ser justificada por el derecho, se considera la guerra como la expresión de la... Si se considera la guerra como una situación que siempre puede y debe ser justificada, se considera la guerra como la expresión de las reglas de aquellos que detienen al poder,
o la expresión del uso de la fuerza por parte de quienes están al mando, lo que convierte a la guerra una condición siempre aceptable y hace que siempre puede ser calificada como regulado o regulable por normas legales, normas que deben ser obedecidas. De esta manera se reduce el derecho a la justicia de lo que es comandado y se cae en una especie de legalismo ético. Esta es una versión extrema del positivismo jurídico que no puedo profundizar aquí. Me limito pero a recordar que se trata de una perspectiva radical teórico-jurídica muy problemática y que rechazo personalmente. Por el contrario, si se considera que la guerra es siempre un acto, un hecho que expresa el mal en sí mismo, se opta por un paradigma justnaturalista, donde lo que es jurídicamente correcto o incorrecto lo es de acuerdo con valores presentes en otro plano de realidad, desde siempre para siempre presentes y escritos en la naturaleza o en el corazón de cada uno, a los que primero hay que mirar para entender cómo producir el verdadero derecho, el único derecho justo que debe ser obedecido. Esta visión implica afirmar la preexistencia de valores morales absolutos, que son premisa y condición para la producción jurídica legítima. Esta es la perspectiva del derecho natural y habemos la coincidencia entre derecho y moral, pero esta es una perspectiva que personalmente rechazo. Y tercero camino. ¿Por qué rechazar el primero, el segundo camino? Porque subyace a esta perspectiva una elección que nunca se expresa explícitamente, porque subyace una elección moral que no se ha explicitado. La primera solución no dice que la elección moral subyacente es considerar siempre correcto lo que se ordena solo por el hecho de ser ordenado. Es la legitimación de quien está en el poder sin ningún juicio crítico. La segunda solución, por otro lado, no dice que la premisa de Stella que parte es que hay una total coincidencia entre derecho y moral, donde la moral se entiende como un conjunto de valores no negociables, siempre iguales a sí mismos, y el derecho tiene el deber de hacer suyos. Dado que la guerra se postula como un mal siempre presente, siempre el derecho debe considerarla algo diferente de sí mismo. En la claridad que quiero distinguir en mi intervención, propongo entonces un horizonte diferente, es decir, un horizonte de tipo jurídico positivista, de tipo crítico metodológico. Establezco como premisa la distinción entre derecho y moral, explicando que esta es una elección moral, no técnica, no jurídica. Es la moral de la separación entre los valores y las reglas del derecho, que es la premisa, es mi premisa en el plano moral del pluralismo de concepciones de la vida buena y justa. Y es también la premisa, mi premisa en el plano jurídico de las reglas para la convivencia pacífica entre portadores de diferentes concepciones morales. Si bien es cierto que en el plano moral la guerra para la mayoría de las concepciones morales es siempre un mal, y para mí también, en el plano jurídico deben regir otros criterios. Y hay excepciones. En ciertas situaciones, bajo ciertas condiciones, es un mal necesario. Hablamos de guerra defensiva, de conformidad con el derecho internacional como instrumento de legítima defensa. Es una extrema ratio, un último nivel de defensa, donde se producen reglas dirigidas a proteger la autodeterminación de los pueblos y las libertades fundamentales de los individuos, que postulan que es preferible sufrir los daños y los dolores de una guerra defensiva en lugar de legitimar la guerra de invasión y opresión a la que se ha sido expuesto por la fuerza. Es una situación en la que la gente común no ha decidido ir a la guerra, no ha iniciado la guerra. Los ciudadanos son los primeros en sufrirla, están sufriendo un mal que nunca quisieron y nunca eligieron. Concluyendo la guerra, puede ser muchas cosas, puede ser
entendida como una investigación sociológica, que era como fenómeno social transversal a muchos siglos, un arte específico y una filosofía, una o varias teorías que reflexionan sobre los elementos constitutivos, la violencia, opresión, conquista de territorios, el predominio, explotación de recursos naturales, personas y medios. Pero, y por último, la guerra también eh, es un lenguaje, un conjunto de signos y sonidos con un significado. Esta última calificación se presta a ser útil en la reflexión filosófico-jurídica. La guerra, según una primera precisión del contexto lingüístico, puede ser entendida como un lenguaje específico que se dota de signos y sonidos para deconstruir y desestructurar y reconstruir significados. Además, también asume valencias altamente prescriptivas y utiliza un preciso lenguaje prescriptivo manipulativo como el lenguaje de la propaganda. Una segunda precisión relacionada con la guerra como lenguaje destaca el papel del derecho, entendido como lenguaje prescriptivo privilegiado que califica el fenómeno de la guerra de diferentes maneras. Entonces, ¿qué derecho? ¿Según qué calificaciones posibles del derecho? La primera frase se refiere al presente momento. El derecho es entendido como instrumento para la regulación del fenómeno de la guerra, o puede ser entendido como futuro, como contexto de intervenciones futuras destinadas a superar la guerra, o como por último, como antítesis de la guerra. Y hay dos modelos teóricos para interpretar el presente y el futuro según dos paradigmas diferentes del derecho: el paradigma naturalista, que rechazo, y el paradigma positivista. Como he dicho, doy preferencia al modelo del derecho positivo como contexto que elabora herramientas para superar la guerra, hasta convertirse en el paradigma teórico privilegiado para rechazar cualquier guerra. Es la misma posición de un otro filósofo del derecho, estudioso, que creo es muy conocido en México, es Luigi Ferraioli, que en su último trabajo para una constitución de la tierra. Esto indica que es el positivismo jurídico y no otros horizontes teóricos el terreno privilegiado para gestionar, contrarrestar, superar y con un juego de suerte hacer implacable cualquier forma de guerra. Pero, ¿por qué precisamente el positivismo jurídico? El derecho y la guerra son fenómenos completamente internos a la experiencia humana, respecto a los cuales debemos asumir el compromiso de rechazar concepciones finalistas independientes de la voluntad de los asociados. Repitiéndose algunas consideraciones de Luigi Ferraioli, debemos evitar caer en un falso determinismo realista, ya que tanto en la producción de normas como en los hechos brutos de la guerra no hay nada natural ni necesario, en el sentido de que siempre son determinaciones de seres humanos para otros seres humanos y que pueden cambiar. ¿Cómo? Cambiando los signos del derecho y de la guerra, cambian los significados asumidos por estos fenómenos. La guerra non è solo un problema teórico, debe ser analizada y examinada en cada una de sus manifestaciones críticamente. Y sin duda debe ser considerada una acción criticable siempre, porque siempre funcional a la destrucción de significados, destruyendo hombres, mujeres, lugares, así como lenguas, conceptos, pensamientos, para consolidar jerarquías que aplastan a masas de individuos, haciéndolos cada vez más pobres e ignorantes. Para superar esto, debemos, como dijo un otro muy importante teórico del derecho y filósofo del derecho italiano, Uberto Scarpelli, de la escuela de Norberto Bobbio, debemos luchar, es decir, debemos llamar a otros a nuestro lado en esta lucha que debemos apoyar,
para no quedarnos solos ante la guerra y sus consecuencias. Hoy voy a cerrar el círculo retomando y aclarando algunas consideraciones que dije al inicio de mi intervención. Podemos recordar que en este punto que no solo es preferible en esta redefinición del papel del derecho el modelo positivista, debido a que considera un horizonte inmanente en el cual las herramientas del derecho, las normas, no se dan de una vez por todas, ni se derivan de dimensiones superiores, inteligibles, oscuras en la naturaleza o en el corazón del hombre. El paradigma positivista es preferible también y sobre todo porque se basa en el compromiso común, racional, destinado a afirmar nuevas reglas y derechos, especialmente en un sentido de derecho subjetivo, para componer y reducir en la mayoría medida posible cada momento de enfrentamiento físico violento. Pero, dicho eso, soy consciente que usar la palabra paz para insertarla en una discusión sobre batallas legales comunes que deben llevarse a cabo parece casi contradictorio. Sin embargo, si dentro de un horizonte de derecho positivo consideramos la paz como un principio normativo, un principio capaz de generar normas, podemos utilizarlo para dar vida a iniciativas tenaces y duraderas, de carácter cultural, político y jurídico, caracterizadas por enfrentamientos a veces francos, duros, de tipo dialéctico institucional. La guerra, por lo tanto, se supera si se lucha por la paz en el sentido de que creando un nuevo derecho se modifica lo que existe o se va a aplicar y respetar lo que ya está presente. No tendríamos la guerra entre Rusia y Ucrania si se hubiera respetado el derecho internacional que aún está en vigor. Es de esta manera que las habilidades, la voluntad y las energías se canalizan para valorar la fuerza de las razones de justificación racional del derecho y no la razón de la sola fuerza. Al igual que otros términos normativos, paz, por lo tanto, sirve como conceptos guía para orientar las elecciones éticas y políticas y ciertamente jurídicas de individuos e instituciones. En la mayoría de los casos, paz se utiliza en el discurso normativo público para crear reglas capaces de generar una condición en la que los valores de la libertad, la protección de la vida, la afirmación de los derechos fundamentales de los individuos y el desarrollo ordenado de todas las actividades sean practicables. Y voy realmente a cerrar el círculo. En conclusión, el papel del derecho se deriva de su dimensión de instrumento hecho por seres humanos para otros seres humanos y de su uso racional, capaz de canalizar en normas, sentencias, decisiones, procedimientos, etc., las mejores energías y pasiones de todos los seres humanos unidos en torno a batallas comunes, contra enemigos comunes, contra los opuestos de la paz, trabajando por la salvación y por la paz común. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por este recorrido que me permito definir bastante denso, en el sentido de que de verdad pues me han notado varias cosas porque, a ver, pues da posibilidad de abrir pistas, ¿no? De interpretativas profundamente interesantes a través de me permito definir la oscilación, no en el sentido negativo, entre filosofía y derecho, precisamente una lectura de filosofía del derecho. Pero, digamos, antes de pues, ocupar, ¿no? el escenario con unas preguntas. Yo quiero saber si hay otras personas que quieren, entre las que están conectadas aquí, mientras miro también a la página Facebook, si hay personas que quieren preguntar algo, ¿no? Entre, pues, los que están aquí. Y si no, pues puedo abrir yo la ronda de preguntas porque sí tengo unas inquietudes. No, nada grave, nada Espero grave. poder ayudarte, profesor Sí, sí, no, Santacilia, no, espero. no, más son como sugestiones, ¿no? Para saber tu opinión sobre ese asunto. No sé, bueno, parece que nadie esté levantando la mano. Pues entonces voy a empezar yo.
Antes quiero simplemente presentarse el doctor Andrea Onofri, la doctora Guadalupe Rodríguez y la doctora Elizabeth Mares, que son miembros pues, de la Cuerpo Académico de Interculturalidad y Estudios de Paz, que efectivamente es la entidad, ¿no? Pues, que invita, ¿no? Oficialmente a través de su servidor aquí, pero Muchísimos gusto de encontrar ustedes. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su ponencia. Muchísimas Igualmente, gracias. buenas tardes. Gracias por la ponencia. Y bueno, pues yo pues voy a presentar dos cuestiones que me parecen interesantes, que pues me han llamado mucho la atención. La primera, que son casi dos sugestiones, ¿no? Que tienen que ver con este recorrido. La primera tiene que ver con la cuestión del lenguaje, ¿no? O sea, es muy interesante, digamos, es algo que se sabe entre líneas, ¿no? Pero que pocas veces se afirma, ¿no? En los estudios sobre los estudios de paz, efectivamente, la guerra corresponde a una distorsión del lenguaje de alguna manera, ¿no? El análisis de la propaganda que has hecho es muy interesante. O sea, la guerra no solo corresponde, necesita de una distorsión, o sea, necesita de un uso, Distorsión. podríamos decir, ideológico, de alguna manera orientado sin referencia directa. Y en este sentido, pues me ha acordado una afirmación que pertenece a la sabiduría oriental, ¿no? De Confucio, cuando llega un momento en que queda reportada, ¿no? En estos textos dice, cuando le preguntan, ¿cómo establecemos la paz? Y la respuesta es, ¿quieren establecer la paz? Pongan un orden en el lenguaje. Entonces, la cuestión es, efectivamente, pues la guerra entonces no empieza, si podemos decir así, no empieza como la violencia en general, no empieza con el ataque material, sino empieza fundamentalmente con una modalidad de uso del lenguaje. Entonces, yo quiero saber si la primera cuestión es si se puede decir así. Entonces, toda guerra que claramente remite a la idea de toda violencia, son distintas las cosas, no es que se puedan identificar, pero sí me parece que tengan en común el comienzo lingüístico. ¿Mm? O sea, no es una cuestión simplemente de acción. Estoy distinguiendo, Es verdad. uno podría Es, decir. Y perdón, digo la segunda y luego ¿sí? dejo la palabra. Y la segunda, en cambio, tiene que ver con una afirmación, ¿no? Con la cual llegabas al final, que es muy interesante. La guerra no está o sea, no se encuentra como fenómeno natural, ¿no? No está en la No es fenómeno naturaleza. natural. Es un fenómeno de la dimensión humana. Y sin embargo, ah, yo estoy de acuerdo, solo me quedé pensando en una consecuencia antropológica de esta afirmación que es muy interesante y no sé si la habías considerado. Si afirmo que la guerra no se encuentra, digamos, en una dimensión natural de la existencia humana, perdón, de la naturaleza como existencia, digamos, biológica en este caso, pues entonces estoy pero distinguiendo ya la vida humana del mero ciclo natural, porque estoy diciendo que la guerra no corresponde, por ejemplo, al ciclo natural a través del cual se matan los animales para simplemente nutrirse, ¿no? Entonces el ser humano de alguna manera pertenece y no pertenece, y la cuestión de la guerra, a pesar de que, pues, sí haya vida y muerte, pero la cuestión de la guerra no pertenece a la naturaleza. El animal no hace guerra. Es el ser humano que tiene, y aquí, no, si quisiéramos aristotélicamente, volviendo a la, digamos, clasificación del ser humano como el animal dotado de palabra, pues una vez más, porque no tiene un lenguaje como el ser Lenguaje. Es verdad. no sé, perdón. Estas cosas me han llamado mucho la atención. Tengo que, la verdad, gracias a Dios hay grabación, porque quiero volver a escuchar toda la argumentación para pensar bien en unas articulaciones, pero eran estas dos cosas con las cuales, más que preguntas, son sugestiones para conocer tu opinión al respecto. Muchísimas gracias, profesor Stefano Santasillia. Y entonces, a tu primera pregunta, el papel del lenguaje por la definición de la guerra. La guerra es ciertamente un hecho, un facto físico, pero es una herramientas, un conjunto de herramientas además lingüísticos, porque usa propaganda y retórica como lenguajes
que utilizan el lenguaje de manera distorsionada. Propaganda se refiere principalmente a un lenguaje manipulativo específico, manipulativo en lo que nos encontremos términos que se refieran a un discurso sin fundamento, con fines particulares. La función de la propaganda sería enfatizar hechos, situaciones representadas de manera que favorecen la posición de algún y la propaganda denota precisamente un conjunto de acciones en un sentido amplio que tienden a influir a la opinión pública con una función específicamente de manipulación. Si pensamos a la guerra tradicional y a movimientos como el terrorismo, la guerra entre los estados o la guerra contada en las narrativas distópicas, no podemos buscar y trovar finalidades que asumen narraciones, discursos particulares que cercan a dirigir el comportamiento de los ciudadanos para obtener respuestas particulares. En la guerra tiene estos objetivos, yo creo. Puede ser entendida además como un lenguaje, si también es primariamente un fenómeno físico y como lenguaje es un lenguaje de propaganda manipulativo, de retórica, por, por haber una comunicación distorsionada y por no consentir la aclaración, la especificación de los hechos que no sabemos antes, creo. Y si tu segunda pregunta, la tu concepción y consideración antropológica. Yo no soy metafísica, yo soy totalmente de formación anti-metafísica y en mi opinión el derecho y la guerra son fenómenos completamente artificiales, son signos y sonidos artificiales totalmente dependientes de la voluntad humana. Y por tanto no hay herramientas sociológicas por dar una respuesta muy precisa, pero creo que son los seres humanos que pueden y que deben luchar por contrastar, por reducir al más posibles los signos los significados de la guerra en sus manifestaciones. Muchas Perdón, gracias. por mi terrible español, yo soy que cuando tengo el texto escrito estoy mejorando, es mejor la explicación, pero cuando tengo al hablar en latino dice excusatio non petita, accusatio manifesta, pero es la primera vez que hablo español porque he empezado desde algunos meses y Bueno, me gustaba hablar con pero, ustedes en vuestro pero idioma. no, pero creo que se está entendiendo bastante bien y pues de todas formas apreciamos el esfuerzo. Absolutamente. No, pero que creo que sí. Ok, No sé si hay otras preguntas. Había una anotación interesante, pero simplemente como anotación de la doctora Elizabeth que lo puso aquí en el chat, donde dice, bueno, es que hay unos etólogos que están considerando la posibilidad de que sí exista la guerra entre los simios, ¿no? Entonces habría que ir a ver si hay allá una de alguna forma, digo, no en el sentido de los fonemas, así como lo pensamos, una articulación lingüística, ¿no? En este caso, aunque de un lenguaje de señas, ¿no? Que para que se pueda mantener la correspondencia, la vinculación o lenguaje guerra, ¿no? En este caso. No sé si quieres añadir algo.
o no sobre este asunto. Bueno, nada más una disculpa que no pude conectarme antes porque tuve aquí unas visitas en la coordinación pero sí, lo que alcancé a escuchar me pareció bastante interesante. Y bueno, solo añadir una pregunta más, que si bien entendía el último, la propuesta es considerar la paz como un principio normativo del derecho para, en este caso, pues sería pues para la prevención de la guerra, pero ¿cómo funcionaría exactamente este principio normativo? O sea, ¿cuál sería un ejemplo en el que se pudiera ver cómo funcionaría, ¿no? En el derecho? Como principio, muchísimas gracias por su pregunta. En el derecho, la paz es principio normativo porque es un concepto, es una palabra que debe ser precisada y portada en la vida cotidiana, en las relaciones internacionales entre los sujetos, entre los estados, y porque debemos comprender que entendemos cuando parlaamos de paz como concepto normativo. Debemos encontrarse, debemos trovar un acuerdo su este significado. Y creo que es la mayor dificultad porque no tenemos la posibilidad o momento, por ejemplo, por la ONU, de haber una ridefinición normativa condivisa entre los sujetos en guerra. Pero es normativo seguramente por el derecho, pero es un concepto normativo también por la sociedad, por los ciudadanos, por cada uno. Y, por ejemplo, en su libro Luigi Ferraioli per una Costituzione della Terra propone un ejemplo de nuevas reglas de paz, como con una nueva constitución, es decir, una nueva regla por todos los pueblos, por todos los estados, en la que se troven acuerdos y consideraciones importantes sobre derechos de los individuos, entre las cuestiones principales que portan enfrentamiento entre individuos, entre estados. Es una propuesta muy difícil al hacerla concreta, al hacerla real, yo creo. Pero si no sabemos claro el principio, si no sabemos claro qué es el nuestro objetivo, yo creo que es la premisa mejor, la premisa más importante por trabajar por la paz, por haber una cultura de paz. En este semestre tengo mis clases con este nombre, que es el lenguaje de la paz y la paz como lenguaje. Y nos vamos a estudiar la relevancia no tanto de reglas que son presentes en los ordenamientos del derecho, pero cuestiones de las personas, de los individuos, de los ciudadanos, de la sociedad y también de las constituciones o de las reglas del derecho nacional e internacional. Es difícil para mí pensar a un ejemplo concreto porque tenemos muchas cuestiones y muchas guerras en el momento. La guerra entre estados, la guerra entre personas,
la guerra dentro de los estados, y es difícil hacer un ejemplo concreto, pero creo es importante haber una clarificación conceptual que es la premisa por pensar con todos un instrumento, una herramientas por realizar algún proyecto de paz. Sí, ¿puedo decir algo más? Sí, bueno, quizás entiendo un poco otra pregunta que me surge a partir de esto, que si es un principio valorativo, o sea, es un principio autoevidente, o sea, lo consideraría como algo que es evidente y que por consiguiente nos parecería saber a cada individuo, a cada sociedad, a cada comunidad qué es la paz, o es un principio que debe de construirse conceptualmente, ¿no? A través de estudios científicos, antropológicos, sociológicos, etcétera. Esa es una primera pregunta. Y la segunda, no sé si a lo mejor me estoy yendo demasiado lejos, pero em, que parecería, o por un momento al escuchar parte de su charla, pensaba que, no sé qué opina usted si se pudiera resumir un poco el derecho como bajo esta concepción de Hobbes, ¿no? Como el hombre que necesita un contrato, ¿no? Em, Porque de lo contrario, o sea, de lo contrario podemos morir por las guerras que hay entre nosotros, ¿no? Entonces, la justificación de la paz sería como el propósito principal del derecho, ¿no? Em, También quizá recordando un poco el mito, ¿no? De Prometeo y de Zeus, de que la ley, ¿no? Les da Zeus la ley a los hombres porque precisamente por naturaleza, pues pueden matarse, ¿no? Pueden morir entre sí, de modo que efectivamente parecería que en primer lugar la ley no es, o el derecho no es algo natural, y por otro lado, o sea, ¿cómo sería ese principio, ¿no? O sea, la paz como ese principio normativo, si es o no es autoevidente, ¿no? Bueno, es mi principal duda. ¿Usted qué opina sobre eso? Gracias. Muchísimas gracias a usted. Personalmente no creo que la paz es un principio autoevidente porque mi premisa es una premisa teórica de distinción lingüística antimetafísicas. En esta mi construcción teórica no hay nunca de autoevidente. Es la paz un principio normativo que viene a cabo de acuerdo, que no se da de una vez por todas. Son instrumentos creados por seres humanos para otros seres humanos. Es una dimensión totalmente inmanente, totalmente entre en la vida concreta y material de los ciudadanos. Si fueres un principio autoevidente, no deberían tener guerras en el mundo, creo. Para mí es un principio convencionales. Es un concepto, un principio normativo convencional porque en mi premisa teórica, en mi formación teórica, el derecho también es un herramienta convencional creado de seres humanos por todos seres humanos. No tiene una dimensión metafísica, un otro lado de realidad. No tenemos el derecho primero en el corazón, en la naturaleza y después en la creación de reglas escritas, de reglas del derecho. Y creo que Thomas Hobbes es muy interesante porque muestra que el desarrollo regular y ordenado de la vida, la libertad, la integridad física,
pueden ser mis en peligro por la guerra. Però en mi interpretación el maestro Thomas Hobbes non es un riferimiento por la guerra como un fenómeno que no puede más ser gestionado. Puede ser siempre ser gestionada la guerra en mi concepción. ¿Es difícil? Lo es. Es un momento particularmente complejo, es un momento particularmente difícil por hablar, por estudiar, por arribar a haber una teorización particular, precisa de solución. Sí, es así, pero creo que la reflexión sobre los pensadores del pasado y una explicitación de las teorías jurídicas en el presente son herramientas importantes por confrontarse, por haber una situación común, un diálogo común en estos momentos sí difíciles, tanto a nivel personal cuanto a nivel de estados supranacional. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. La verdad, pues el tiempo, como siempre, es tirano y ya llegamos a las 2:30 y pues entonces tenemos que concluir. Y pues agradezco antes que todo a la doctora Lorena, profesora investigadora Lorena Forni, y pues a todos los que han participado, un agradecimiento personal, pero también precisamente de parte del Cuerpo Académico Interculturalidad y Estudios de Paz. Y pues en los próximos días pues, recibirá a la constancia de esta conferencia. No sé, doctora, si quiere decir algo más para concluir. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, por haber escuchado esta mi presentación, mi ponencia, y espero que nos veamos después y en otros momentos. Vale, sí, pues esperemos que haya otra oportunidad, de verdad. Muchísimas gracias y pues buen fin de semana a todos. Buena tarde. Buenas tardes, buenas Muchas buenas gracias. noches. Gracias, hasta gracias. luego. Buenas noches a usted, doctora. Buenas noches. Buenas noches. En Es Italia. noche en Italia, sí, es noche en Italia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas Chao. gracias.